Y las personas que están haciendo network marketing de manera profesional tienen que saber lo siguiente, que hay 5 mercados en el mundo que facturan network marketing, que hacen el 60% de toda la facturación a nivel mundial. Y uno de esos países se llama, el primer país es Estados Unidos, el segundo país es Japón, el tercer país es Brasil, el cuarto país es Corea, el quinto país es Taiwán. Entonces, justo le estaba preguntando su organización cómo está formada. Y la persona que viene a continuación, en el equipo derecho tiene a Brasil y en el equipo izquierdo tiene a Japón. Qué cólera, ¿no? Me contó que ha vivido muchos años en Japón y él empezó vendiendo CDs a empresas de network marketing, CDs de audiolibros, de desarrollo personal. Y se dio cuenta que la gente compraba muchos CDs, cassettes en ese momento, cassettes de audiolibros de desarrollo personal. Y él conoció en el 2005 a una persona que se llama Marcelo Seraquides, ¿no? Lo conoció a través de otra persona, ¿no? Él no lo patrocinó directamente. Y ahí es cuando conoce a Marcelo. Él patrocinó a una persona y esa persona patrocina a Marcelo. Y esta persona al tiempo dijo, no, esto no es para mí, y se fue. Y por compresión dinámica, por sistema, pasó a ser, Jim Morris pasó como patrocinador de Marcelo Seraquides. Entonces, ¿se imagina ahora cómo estará esa persona? Sí, pues tiene toda una nación abajo, que bueno, su código ya no está activo. Entonces, sin más preámbulo, quiero que recibamos un fuerte aplauso. Él no sabe hablar en español, ¿no? Vamos a tener la traducción de Silvia, nos va a ayudar con la traducción. Así que quiero que empecemos la mayor atención. Quiero que por favor, apunten, tomen notas, porque hay algo que yo aprendí. Tú puedes tener mucha información, pero hay personas que tienen la experiencia y los resultados. Entonces estamos hablando con una persona que tiene mucha experiencia, muchos resultados. Es directo del número 1 de uno de los juegos máster que hay en UNED, que se llama Scott Olsen. Y es la primera vez en Perú. Y es la primera vez que hoy día comió su primer ceviche. Está encantado. Así que quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Jim Morris. Thank you very much. Lo siento, no hablo español. I'm so glad that Sylvia can help me translate tonight. Estoy muy contenta de que Silvia me pueda ayudar a traducir. And I wish that I spoke Spanish. Y desearía hablar español. And I appreciate your patience tonight while I try to communicate some very important things to you. Y aprecio su paciencia al momento de que yo trate de transmitirle la información. On Friday, I live in Utah in the United States. Yo vivo en Utah, un estado en los Estados Unidos. And on Friday, I was at my house. Y el viernes estuve en mi casa. And I flew to Brazil. Y de ahí viajé a Brasil. That was 3 days ago. Eso fue hace 3 días. And I was at a big meeting in Brazil all day Saturday. Estuve en un gran evento el día sábado. This morning I flew to Peru, came here to Peru. Esta mañana viajé acá a Perú. And tonight I fly back to Utah. So only 3 days in Latin America, in South America. Solamente 3 días en Latinoamérica. But while I was sitting here tonight, just about 15 minutes ago, pero cuando estuve sentado aquí hace 15 minutos, I got a notice from my airline, Delta, recibí una noticia de mi aerolínea Delta, that my plane is delayed. Que mi avión se acaba de So now I leave at 3:20 a.m. Entonces ahora me voy a las 3:20 de la mañana. So is that okay if we talk until about 3 a.m.? Is that enough time? ¿Hasta las 3:20 de la mañana? Well, I'm very happy to be here. Soy muy feliz de estar aquí. Marcelo Seraquides always sends me pictures about the amazing team here in Peru. Marcelo Seraquides siempre me envía fotos sobre este equipo hermoso. And I'm so thankful to come here and meet you myself.
Estoy muy agradecido de estar aquí para poder conocerlos. This is my first trip to Lima, to Peru. Este es mi primer viaje a Perú. Plan to come back many more times to help you build your business. Y voy a tratar de venir muchas veces para poder ayudarlos a construir su negocio. So I have been a distributor in network marketing, a full-time distributor for almost 11 years now. Yo he sido distribuidor dentro del multinivel aproximadamente hace 11 años. And I think a lot of you, part of my history is a company called Monavi. Y parte de mi historia es, de hecho, Monavi. And so I won't talk a lot about Monavi tonight. Entonces voy a hablar mucho acerca de Monavi. But it's part of my story, so I'll tell you a little bit about Monavi. Porque es parte de mi historia, entonces les voy a decir un poco de mi historia, de Monavi. So when I became a distributor more than 10 years ago, cuando me convertí en un distribuidor hace más de 10 años, it was my very first time to be a distributor in a network marketing company. Era mi primera vez el convertirme en distribuidor en la industria multinivel. And I made my list of people who I knew. E hice mi lista de las personas a quien yo conocía. And I started to contact people. Y empecé a contactar a las personas. And at that time, I only knew one person in Brazil. Y en ese momento yo solo conocía a una persona en Brasil. In fact, he was the only person I knew in all of South America. De hecho, era la única persona que yo conocía en todo Sudamérica. And I wrote my friend in Brazil email. Y yo le escribí un mail a mi amigo en Brasil. In English. En inglés. He wrote back to me in English. Y él me respondió en inglés. And I'll tell you how dumb I was. Y yo les digo cuán tonto fui. I did not even know that Brazilians spoke Portuguese. Yo ni siquiera sabía que los brasileños hablaban portugués. That's how much I knew about South America. Eso era lo mucho que yo sabía de Sudamérica. But I wrote my friend and said, hey, I'm starting work with a new company. Come work with me. Let's work together. Pero le escribí a mi amigo y le dije que por favor trabajara conmigo. And he said, that sounds great. Let's work together. Eso suena increíble. Vamos a trabajar juntos. So, by the way, my sponsor is Scott Olson. Entonces, mientras tanto, mi patrocinador es Scott Olson. And the guy in Brazil that I knew, his name is Danilo. La persona que yo conocí en Brasil, su nombre es Danilo. Danilo. And I didn't know anyone else in South America. Yo no conocía a nadie más en Sudamérica. And Danilo went to work. Y Danilo iba a trabajar. This was like 10 years ago, almost 10 years ago. Eso fue aproximadamente hace 10 años. And Danilo sponsored Marcelo Seraquides. Y Danilo patrocinó a Marcelo Seraquides. And from Marcelo Seraquides, Brazil grew incredibly. Y a partir de Marcelo Seraquides, Brasil creció de una manera enorme. It did more than $1.5 million every week. Hacía más de $1,5 million por semana. So here, I'll show you here. Yo les voy a mostrar ahora algo de eso. Oh, es que wow. No, dólar. ¿Qué aplicación la quiero? Every week, Brazil was doing $1.5 million US. Cada semana Brasil hacía ese monto de dinero. This much in soles. Soles. 5.070.000. Every week, it was incredible. Cada semana es increíble. And so I decided, well, I better go to Peru and meet my team there in Peru. I'd never been to Peru. To Brazil. I've never been to Brazil. Entonces mejor voy a Perú a conocer a mi equipo y también voy a Brasil a conocer a mi equipo. So I got a passport. Entonces saqué pasaporte. And a visa. Y una visa. And I went to meet the team in Brazil. Y fui a conocer al equipo en Brasil. And this was about 9 years ago. Y esto fue hace aproximadamente 9 años. And guess what? That very first meeting I went to. Y adivinen que fue la primera reunión a la que fui. It feels a lot like this meeting right here. Que se siente muchísimo como esta. People were happy and excited and motivated. La gente estaba feliz, estaba contenta, estaba entusiasta. And so I think amazing things can come from this team right here in this room. Entonces yo creo que cosas grandes se pueden hacer desde a partir de esta sala. In all
In the entire world, En el mundo entero, Peru, I think, is number 22 of the countries, number 22 in the world for network marketing. Not in Jeunesse, but every country in the whole world. Peru is like in number 22 or 20. en el mundo entero, Perú ocupa el puesto número 22 en promedio de facturación a nivel mundial dentro de todas las compañías, no solo Jeunesse. And so I think together we can do an amazing business. Entonces creo que juntos podemos hacer un negocio increíble. And we can make your dreams come true. Y podemos hacer que sus sueños sean realidad. And pretty soon you will start to have a business that grows outside of Peru. Y muy pronto ustedes van a empezar a tener un negocio que crezca fuera de Perú. Let me see if I can show you something in my back office. Déjenme ver si puedo mostrarles algo así dentro de mi oficina virtual. Hopefully my internet connection is pretty fast. Wow, qué alucinante. I'll let that go for a while. I'll come back and show you that in a minute. Voy a dejar que eso siga y ahí se lo voy a mostrar en unos minutos. But when I joined 10 years ago, Pero cuando yo me uní hace 10 años atrás, I had some friends in Japan. yo tenía algunos amigos en Japón. So naturally I started to work in Japan. Entonces naturalmente empecé a trabajar en And Japón. I worked in the United States. Y trabajé también en Estados And Unidos. I had my one friend Danilo. Y tenía un amigo, Danilo, And my entire organization grew from those contacts that I made in my first year or 2 years. y mi organización entera creció a partir de esos pocos contactos que yo tenía. And now my business, I was going to try and show you that, I don't know if I can, but now my business, I have about 30 or 40 countries around the world. Y ahora mi negocio está compuesto por aproximadamente 30-40 países en todo el mundo. So when I'm at my home and I lay down at night to go to sleep, Entonces cuando yo llego a casa y me echo a dormir, and I sleep for 7 or 8 hours, y yo duermo de hecho 7-8 horas, people are waking up in Japan personas se despiertan en Japón and going to work, y van a trabajar. and Thailand and going to work, Y Tailandia va a and trabajar. Italy and Germany and England and Brazil. So when I'm sleeping, my team wakes up and goes to work. Entonces cuando yo estoy durmiendo, mi equipo entero está empezando a trabajar. So I know this may not be the case for you today, Entonces sé que este no es el caso de ustedes por ahora, but I'm here to tell you that if you stay committed and you keep working and you don't quit, pero déjame decirles que si ustedes se mantienen perseverantes, se mantienen comprometidos, there will come a day, no se rajan, en algún momento there will come a day va when a llegar el día your business grows around the world. que tu negocio crezca por todo el mundo, And so don't quit. entonces no se rajan. Guess what happened to Danilo? Adivinen qué le pasó a Danilo. He lost his passion. He lost his commitment. Él perdió su pasión, él perdió su compromiso. Danilo is not with us today. Danilo ya no está con nosotros hoy día. So from the beginning, I did not know Marcelo Sedequiz, Desde el inicio yo no conocía a Marcelo Sedequiz, but now I am his direct sponsor. pero ahora yo soy su patrocinador directo. So I feel bad for Danilo. Yo me siento mal por Danilo. I wish he would have stayed with us and continued to work, Yo hubiese deseado que él continuara con nosotros y continuara trabajando con nosotros, but it didn't happen. pero así no pasó. Okay, so sorry, this is being slow. This may not work. This is being slow. Parece que esto no funciona, está súper lento. Dale wifi. The power of the Compartan datos. Okay, we'll let that drop. So, I want to tell you my story about what happened to me when I got started. Entonces quiero contarles mi historia de cómo comencé. And I want to see if you have any similar experiences to me Y quiero ver si ustedes tienen alguna historia similar that a la mía, you can use to help build your business. que pueden usar para poder construir su negocio. My experience in network marketing actually started in 1990. Mi experiencia en el network marketing comenzó en 1990. I wasn't a distributor.
Yo era un distribuidor. But I graduated from college. I got my degree from the Yo university. no era un distribuidor, solamente me había graduado de la universidad. And I began working for a small company in Utah. Y empecé a trabajar en una compañía pequeña en Utah. It was not a network marketing company. No era una compañía de redes de mercadeo. But our customers were network marketing companies. Pero mis clientes sí eran de redes de mercadeo. And so I don't know why, but Utah has many large successful network marketing companies. Y no sé por qué, pero Utah tiene muchas compañías exitosas en network marketing. Earlier tonight, Marvin was talking. He had a chart, and one of the companies he listed was 4Life. 4Life is a Utah company. De hecho, Marvin mostró un cuadro en donde 4Life aparecía como A lot of you know. una compañía exitosa, y de hecho ella también es de. A lot of you know Zri. Muchos de ustedes conocen Sri. Zri is a Utah company. Sri también es una compañía de Utah. Newskin, Usana, Usana. New Ways, many companies come from Utah. Muchas compañías vienen de Utah. And so in 1990, Entonces en 1990 I began working at this little company, yo empecé a trabajar para esta pequeña compañía and we had many customers who were network marketing y companies. tuvimos muchos clientes que provenían de una red de mercadeo. And I was the general manager of this company. Y yo era el gerente general de esa But it compañía. was a very small company. Pero era una compañía muy pequeña. I was one employee, I was the general manager, Éramos un empleado y yo era el gerente. and there was 2 other employees for a total of 3 people. Ahí había otros 2 empleados míos, en total entonces éramos 3 personas. Very small company. Éramos muy pequeños. And what we did is we made audio cassette tapes, Lo que hicimos fue hacer audiocassettes, which is kind of crazy because we don't even use audio cassette tapes today. lo cual es súper loco porque hoy por hoy no usamos audiocassettes. But in the 1990s, this was a very popular way to build your business in network marketing. Pero en 1990 eso era muy popular porque era la manera en la que uno construía su negocio. And so we made lots and lots of audio cassettes. Entonces hicimos muchos audiocassettes. Not 5 or 10 or 50 or 1,000, but millions and millions. No of hicimos audio 5, 10 ni 50, sino millones de audiocassettes. In our biggest month ever, we made, I think, 7 or 8 million audio cassette tapes. En los primeros meses de hecho hicieron 7, 8 millones de... And we sold them to these companies. Y les vendimos a estas compañías. And then their distributors would pass them out and look for interest, look for people that were interested in joining to come to work with themselves. Y los distribuidores lo que hacían era pasarlos de mano en mano, buscando personas que gustaran de eso y se pudieran unir a la compañía. So I did that for 10 years. Yo hice eso por 10 años. Now, each of these companies that we worked with Entonces cada una de esas compañías para las que trabajamos had one main distributor, the top distributor, tenían un principal distribuidor, de hecho era el máximo distribuidor, and we worked with this top distributor. y trabajábamos con ese distribuidor en especial. And we created tools to help him build his business. Y creamos herramientas para que ellos puedan hacer crecer su negocio. And after a while, we didn't just do audio cassette tapes, we did other things as well. Y de hecho después de un tiempo ya no solamente hacíamos audiocassettes, sino también hacíamos otro tipo de herramientas. Like videos and CDs and DVDs and books and training material. Como vídeos, CDs, DVDs y también incluso libros para entrenamientos. Things that Eublack produces to help you build your business. Cosas que Eublack, por ejemplo, produce para poder ayudarnos a construir nuestro negocio. And I did that for many large, successful multi-level marketing companies. Y yo hice eso para muchas empresas exitosas en multinivel. So after a while, we started with 3 employees. Entonces después de un tiempo que empezamos con 3 empleados, And we grew to 150. crecimos hasta 150 empleados. And our company grew by 5,000%. Y nuestra compañía creció un 5000%. And the reason we grew so quickly, Y la razón por la que crecimos tan rápido, because all these customers grew so quickly. These companies grow very quickly. porque estos consumidores, estos distribuidores crecieron de manera exponencial. So when they grow, we grow right along with them. Entonces cuando ellos crecían, nosotros también crecíamos. So this was a great company to work for. I loved my work there. Entonces esa era una gran compañía y yo amaba mi trabajo entonces. And I learned so much about network marketing from these top distributors. Y yo aprendí muchísimo de network marketing de esos distribuidores, de esos top distribuidores. And it was a lot of fun. I traveled all over the United States. Y era muy divertido porque yo viajaba por todo Estados Unidos. And started traveling all over the world. Y empezaba a viajar por todo el mundo.
as those companies grew, and I helped them grow right along with them. Así como estas compañías crecían y yo las ayudaba a que sigan creciendo. But I also had some frustrations when I worked at this company. Pero también tuve muchas frustraciones cuando yo trabajaba para esta compañía. And I want you to think about these frustrations that I had. See if you have any similar frustrations at your work. Y quiero que piensen en estas frustraciones que yo les voy a contar para ver si ustedes tienen alguna similar a las que yo tuve. First of all, the man that owned the company, I was the general manager, I was not the owner, but the man that owned the company was a very controlling individual. De hecho, yo no era el dueño de la compañía y la persona que era dueña de la compañía era un hombre muy controlador. He wanted me to be there exactly on time every day. Él quería que yo esté siempre a tiempo todos los días. And he wanted to know exactly what we were doing while we were at work, and he very controlling individual. Y quería saber exactamente qué es lo que yo hacía, qué es lo que hacíamos y era súper controlador. In fact, he taught us what he called the toothbrush principle. De hecho, él nos enseñó cuál era el principio de la pasta dental. And let me tell you what that means, the toothbrush Y principle. ahora les voy a contar de qué significa el principio de la pasta So, dental. after the day was over and I had gone home to my house, Después de que el día terminaba y yo me regresaba a casa and I was getting ready to go to bed late at y night, ya estaba listo para irme a la and I cama, was in my bathroom standing in front of my mirror brushing my teeth, y yo me paraba en el baño y me miraba al espejo lavándome los dientes. during that time he wanted me to be thinking about how to make him more money, thinking about how to make his business better. En ese momento, él quería que yo pensara cómo hacer para que él siga ganando más dinero. And he really taught us this principle, like he expected us to, in all our free time, he expected us to be thinking about how to make him more money. Y de hecho, él quería que siempre que estábamos en nuestros tiempos libres, nosotros pensáramos cómo hacer para que él siga teniendo más y más dinero. And every week we had our weekly management meetings, Y cada semana que teníamos nuestras reuniones semanales, and he would talk about this toothbrush principle, and he would drive me nuts. él hablaba de este principio de la pasta dental, entre paréntesis, el tiempo libre, y Bien. ya me estaba volviendo loco. Have any of you had a boss like that that's very controlling? En alguna oportunidad ustedes han tenido algún jefe de esa manera que sea súper controlador, Makes you crazy, huh? que los vuelve locos. But I had a bigger frustration. Pero tuve otra gran frustración. Every day I went to work, Cada día que yo iba a trabajar, it was my job to talk to these top distributors in these companies era mi deber hablarle a cada uno de esos top distribuidores and become friends with them y volverme amigo de ellos and help them create these tools. y ayudarlos a crear esas herramientas. And I was very close to them. In fact, some of these guys I still consider to be very close friends today. Y de hecho me tuve que volver muy cercano a ellos e incluso hoy por hoy sigo siendo amigos muy cercanos de ellos. And I learned so much about them. Y aprendí muchísimo de ellos. I learned about network marketing from them. Y también aprendí network marketing de ellos. One day, this guy right here, his name is Randy. Un día, este señor, y su nombre era Randy, Randy lived near our office, él vivía cerca de mi oficina, and so I drove to his house, entonces yo manejé hasta su casa and we were going to make a new recording, a video recording to a new training video that he had in mind. e íbamos a hacer un video para un nuevo entrenamiento que él tenía que hacer. So I went to his house, Entonces fui a su casa, and I knocked on the door, yo toqué la puerta, and he opened the door, él abrió la puerta and he had a huge smile on his face, very big smile on his y él face. tenía una sonrisa enorme en la cara. And I said, "Hey Randy, what's up? You look so happy today." Y él le dijo, hola Randy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué tan feliz? And he said, "It's been a great day." Y Randy dijo, ha sido un increíble. And I said, "Why? Why is it so good?" Y dijo, ¿por qué? ¿Por qué? And he reached into his pocket, Y él se metió la mano al bolsillo and he pulled out the check that he had just received from his company, 1 month's earnings for his company, for his commission. y él sacó un cheque de las comisiones que había recibido en ese mes. And he showed it to me, Y él me lo mostró and it was for $180,000 US, y era por $180,000 1 month work. por un mes de trabajo. Now, at that time in my life, Entonces en ese momento de mi vida, I was the general manager of this company, yo era el gerente general de esa compañía and our company was doing well, and I was making lots of money. y la compañía estaba haciendo bien, se estaba desarrollando bien y yo estaba haciendo dinero. My best year ever working for that company, Mi mejor año de trabajo en esa compañía, I made $200,000 US yo hice $200,000 en mi mejor año, in 1 year. en un año. But Randy Pero Randy made $180,000 in 1 month.
Lo hice en un mes. Randy hizo Wow. $180,000 en solo un mes. And when he showed me that check with that big smile on his face, Y cuando él me mostró ese cheque con una media sonrisa en el rostro, I almost died. yo casi me muero. In fact, it destroyed me. It just screwed with my mind. It made me crazy. Este hecho me destrozó por dentro, me volvió loco. I knew he was making a lot of money, Yo sabía que él estaba haciendo mucho dinero, but I had no idea he was making so much money. pero no tenía idea de cuánto dinero estaba haciendo. And I said to myself, Y me dije a mí mismo, Jim, you have got to figure out how to start working in network marketing. This is where you can make huge money and really make a change in your life. Jem, tienes que pensar cómo hacer redes de mercadeo, porque esto es lo que verdaderamente a ti te va a dar mucho dinero. So from that very day, Entonces desde ese día, I committed in my heart yo me comprometí con mi corazón. I was going to be a distributor for a network marketing company. Yo iba a ser y me iba a convertir en un distribuidor para network marketing. And I started. I started to think about how I could do this. Y yo empecé a pensar en cómo podía hacer eso. But I had a big problem. Era un gran problema. See, Randy tried to recruit me into his company. Randy trataba de reclutarme en su compañía. And he said to me, one day he comes up and he talks to me quietly in my ear. Y un día él viene y me habla susurrándome en el oído. And he says, hey Jim, come work with me in my company. Oye, Jem, Trabaja ven, conmigo, ven a trabajar conmigo en la conmigo. compañía. We don't have to tell anyone else. You can keep it secret. Don't tell anybody else, but come work for me in my company. No tienes que decirle a nadie que vas a trabajar conmigo, pero ven a trabajar conmigo de manera secreta. Because Randy knew if I started working with him at this company, Porque Randy sabía que si yo empezaba a trabajar con él en esa compañía, that all these other companies would be very mad. todos esos otros distribuidores iban a estar It would furiosos. cause a huge problem. Iba a causar un gran problema. I think you understand why. Yo creo que ustedes entienden por qué. It was a conflict of interest. Era un conflicto de intereses. And so I wanted to work with Randy, Entonces yo quería trabajar con Randy, but I couldn't work with Randy. pero yo no pude. Trabajar con Randy. I had handcuffs on. Yo tenía esposas en las manos. So I didn't know what to do. Entonces no supe qué hacer. I had a choice. I could start working at a network marketing company, Yo tenía que tomar una decisión. Yo tenía que empezar a trabajar en network marketing. but it would mean that I'd have to quit working for this company, Pero eso significaba que yo tenía que renunciar a esa compañía and the money that I was earning every month y el dinero que yo ganaba mes a mes would go to zero, iba a irse a cero. and I could start working with Randy. Y yo iba a empezar a trabajar con Randy, But my check here would also be zero in the very beginning, pero mi cheque en ese negocio con Randy iba también a empezar a ser cero. so I wasn't willing to take that chance. Entonces no quería tomar ese riesgo. I had a young family at the time, Yo tenía una familia muy joven en ese and momento I couldn't risk the financial ruin that would cause. y no podía arriesgar la posible ruina financiera que yo iba a tener en ese momento. And so I was very frustrated here. I worked here for 10 years. Entonces estaba tan frustrado que seguí trabajando ahí por 10 años. I worked with these top distributors that had amazing time freedom. Yo trabajaba con distribuidores que en verdad gozaban de un tiempo libre accidente. Let me tell you what I mean by time freedom. Déjame decirles qué significa Is libertad de tiempo. that something we talk about a lot, time freedom? Es algo que hablamos que era libertad de tiempo. Okay, so time freedom to me is having all the time you want to do anything you want. Para mí la libertad de tiempo es tener tiempo para hacer todo lo que yo quiera, las veces que yo quiera, cuando yo quiera. And having all the money you want to do anything you want. Y también teniendo todo el dinero que yo quiera, para hacer todo lo que yo quiera. These guys had time freedom. Ellos tenían libertad. I wanted time freedom. Yo quería esa libertad de tiempo. But as long as I had this very controlling boss Pero mientras yo siguiera teniendo este who was jefe controlador sending me all over the United States and all over the world to make money for him, que me mandaba todo por Estados Unidos y por todo el mundo para trabajar para él, I wasn't going to have time freedom. yo nunca iba a tener esa libertad que yo quería. I'll make you a big promise right now. Y yo te voy a hacer una promesa ahora mismo. You can never
become financially free by working for someone else. Tú nunca te vas a convertir en una persona libre financieramente si sigues trabajando para alguien. There's an English word called job. Hay una palabra en inglés que significa trabajo, que es job. Maybe you know this. What's the definition of job? Go ahead and tell. Trabajo. Oh, that's your trabajo. This is trabajo. But in English, this is a joke. What job stands for is just En inglés esto es un chiste también. over ¿Qué significa? broke. Just over broke, significa justo en quiebre. Here's something else very true. Write this down. If you don't believe it, you'll find out that it is true later in your life. Y hay algo también muy cierto y escríbelo ahora para que lo recuerdes siempre. Most employees only work hard enough so they don't get fired. La mayoría de los empleados trabajan lo suficientemente duro para que nunca sean despedidos. And most bosses will only pay you just enough so you don't quit. Y la mayoría de los jefes te van a pagar solo lo necesario para que tú no renuncies. That's true. Y eso es cierto. It's very sad and Es it's muy very triste, true. pero es cierto. So, you'll never get rich working for someone else. Entonces nunca te vas a hacer rico si trabajas para alguien más. And so I was very frustrated in this situation. Entonces yo estaba muy frustrado en esa situación. Every day I worked with these guys who had amazing time freedom. Yo todos los días trabajaba con esta gente que tenía libertad de tiempo. I could see exactly what I wanted to do, Yo veía exactamente lo que yo quería tener, but I could not do it pero no podía hacerlo. because of these handcuffs, this conflict of interest. Por estas esposas que yo tenía que eran conflicto de intereses. Now, I think this is probably a unique situation to anybody here in this room. None of you guys would probably be in that situation. Probablemente esto sea solo un único caso y ustedes no tengan que vivir esto. Because when we want you to come and work with us in our company in Jeunesse, Porque nosotros te preguntamos para que tú vengas a trabajar con nosotros en Jeunesse. you don't have to quit your full-time job to come work in Jeunesse. Tú no tienes que renunciar a tu full-time job, a tu trabajo full-time para poder hacer Jeunesse. We only ask you to work a little bit in the evenings, a couple hours in the evening, and a little bit on Saturday. Solamente te pedimos que trabajes un poco en las noches, o también los sábados. And if you keep your dreams and keep working and work hard, eventually that can turn into it can replace your full-time income at your job. Entonces, si trabajas con fuerza, trabajas con dedicación y con entrega, entonces en algún momento va a pasar de que tus ingresos sean lo suficientemente buenos como para que ya puedas renunciar a tu trabajo y puedas convertirlo en un full-time. So after working for this company for 10 years, Entonces, después de trabajar para esa compañía 10 años, I was so frustrated, yo estaba tan frustrado and my attitude got worse and worse. y mi actitud fue de peor. And my boss knew that I was not happy. Y mi jefe sabía que yo no estaba feliz. Even though he was paying me good money, Y a pesar de que él me estaba pagando un buen dinero, I did not have time freedom, and I was just unhappy. yo no tenía esa libertad que yo quería, entonces por eso es que estaba infeliz. So one day he called me in his office, Por eso que un día él me llamó a su oficina. which we did a lot. I didn't think anything unusual was going to happen that day. Yo fui simplemente pensando que nada inusual iba a estar pasando. And with no notice, Y sin ninguna noticia, he fired me. él me despidió. No notice at all, just Jem, you're gone. Adios, muchacho. No me Bye con Dios. I was surprised, Yo estaba sorprendido but I was also very mad. y también estaba muy molesto. And I thought to myself, fine, if that's the way you're going to be, I'm going to start my own company, and I'm going to compete with you, and I'm going to put you out of business. Entonces estaba tan molesto en ese momento que yo dije, perfecto, si tú quieres hacer eso conmigo, entonces yo voy a hacer mi propio negocio y voy a competir contigo y te voy a sacar del negocio. So that's exactly what I did. I started my own company in 2000. Entonces eso fue exactamente lo que yo hice. Empecé mi propia compañía en el 2000. And I thought, now I'm going to be the boss. Entonces ahora yo voy a ser mi propio jefe. And I can have time freedom now. I'll be the boss. Entonces yo voy a tener libertad de tiempo, yo voy a ser mi propio jefe. But guess what? Pero adivinen qué, Guess who my customers were? adivinen quién eran mis clientes. Network marketing companies. Network marketing, compañías de network marketing. In fact, my very first company that I did work with was Herbalife. Y la primera compañía con la que yo trabajé, una de las compañías que eran mis clientes fue Herbalife. And in my first year of working with Herbalife,
Y mi primer año de trabajar con Herbalife, I did $1.5 million in sales. My company did a lot of sales. yo hice 1.5 millones de dólares en ventas con Herbalife. Wow. And I started to make a lot of money. Y yo empecé a hacer mucho dinero, But all of these companies had a top distributor. pero todas estas compañías tenían un distribuidor top. And I worked with these top distributors every day Y yo trabajaba con estos top distribuidores todos los días, who had amazing time freedom. que también tenían una libertad de tiempo increíble. And I didn't have time freedom. Y yo tampoco tenía libertad de tiempo. Yo no tenía I had libertad to de go tiempo. to the office every day. Yo tenía que ir a la oficina todos los días. And even though my company was doing well, Y a pesar de que mi compañía estaba haciendo bien, I was still not happy. yo igual seguía sin ser feliz. These guys would say, "Hey Jim, come work with me in my company." Y estos chicos decían, ven Jim, vamos a trabajar juntos en mi compañía. But I couldn't do it because this is how I was feeding my family. I didn't have a choice. Pero yo no podía porque esta era la manera en la que yo alimentaba a mi familia, no tenía una opción. Nevertheless, my company is growing and doing well. Pero igual, a pesar del tiempo, mi compañía siguió creciendo And I hired lots of employees y yo contraté muchos empleados and bought computer systems y compré sistemas and computadores, sistemas and moved into a bigger building. y me mudé a un edificio mucho más grande, una oficina mejor. And my company was really growing well. Y mi compañía estaba creciendo muy bien. In 2001, a new company started in Utah. En el 2001 una nueva compañía empezó en Utah. I'm not sure it ever came to Peru. The name of the company was Shango. Creo que esa compañía nunca llegó acá a Perú. Ese es el nombre. A few of you know Shango. Shango. And so Shango came to me and they said, Jim, we want you to create these same tools for us to do work for our company. Shango vino y le dijo a Jem, yo quiero que tú crees estas mismas herramientas para mi compañía. And my company was very good at shipping. We were using the internet to take orders and process and ship orders to people around the country and around the world. Y mi compañía era muy buena para hacer todo el tema logístico, para enviar órdenes, etc. And Shango said to me, hey Jim, your company is really good at shipping. Maybe you can ship our product for us. Entonces esa compañía le dijo, bueno, tu compañía es muy buena mandando órdenes de un lugar a otro, entonces ¿por qué no haces tú los envíos? And I thought about it and I said, sure, I can ship your product for you, no problem. Entonces claro, por supuesto, yo te puedo mandar los envíos, los pedidos. So all of Shango's product was in my warehouse and I started to ship their product for them. Entonces todos los productos de Shango estaban en mi almacén. And Shango, at that time, this was 2001, Shango, entonces en ese momento Shango, que era 2001, became the fastest growing company in the history of the industry. They grew extremely quickly. se volvió la compañía de mayor crecimiento en la industria y marcó historia en ese momento. And they said to me, Jim, you know, someday our company may grow so big that we want to buy you. Your company can become part of our company. Entonces Shango le dijo a Jem, en algún momento nosotros vamos a crecer tanto y tu compañía también que nosotros queremos comprar tu compañía. And they thought that would be bad news for me, that I would not like to do that. Y ellos pensaron que esa era una idea mala para mí, porque yo no quería hacer eso. But I said, sure, we could make an arrangement someday. If that ever happens, that would be good. Pero yo en el fondo sí quería, entonces yo dije, sí, claro, podemos hacer esa negociación en algún momento cuando eso suceda. But in my mind, Pero en mi mente, I was crazy excited. yo estaba increíblemente contento. Because guess what would happen? Porque ahí viene qué iba a pasar. Handcuffs. Esposas, chao. So I worked extremely hard for Shango. Entonces yo trabajé muy, pero muy fuerte para Shango. I did whatever it took to make that company happy. Yo hice lo que sea, yo hice todo lo que fue necesario para hacer feliz esa compañía. And they quickly became my biggest customer. Y rápidamente se convirtieron en mis más grandes consumidores. And I hired more employees. Y yo contraté más empleados. And I moved into a bigger building. Y me mudé a otra oficina más grande. And anything it took to keep Shango happy, I was doing it. Todo lo que hacía Shango feliz, yo lo hacía. And I found out something. Y yo me di cuenta de algo. The toothbrush principle was true for me. Que el principio de la pasta de dientes para mí era cierto. Because as the owner of the company, Porque como el dueño de la compañía, I was constantly thinking about work and how I could make work better and thinking about employees and who I needed to hire and all these problems as the owner of a company. I was constantly thinking about work. estaba constantemente pensando en trabajo y más trabajo y más trabajo y cómo crecer más y más y cómo mudarme a otra oficina mejor, etc. And I would go on vacation with my wife. Y yo me iba a ir con
con mi esposa de vacaciones, but it wasn't really a vacation. pero en realidad no eran vacaciones. I had my cell phone with me. Yo tenía mi celular conmigo I was constantly talking on the phone. y yo constantemente hablaba y hablaba por teléfono. And it drove my wife crazy. She hated it. Y eso volvió loca a mi esposa y ella lo odiaba. So my dream of having time freedom as the owner of my own company, Entonces mi sueño de volverme con libertad, el de tener libertad de tiempo, el ser mi propio jefe, it didn't come true. no se volvió realidad. And I actually found out there's something worse than having a boss, being an employee and having a boss. There's something worse than that. Y de hecho me di cuenta que había algo peor que el trabajar para alguien. Does anybody know what it is? ¿Alguna persona sabe qué es? It's having a customer who knows your cell phone number. Un consumidor que eso que tiene su número de teléfono. Because they can call you anytime they want. Anytime they have a problem, they pick up their phone and call you. Porque en algún momento te pueden llamar Nights, en las noches, weekends, en los fines de semana, Sunday, los domingos, when I'm in a movie with my wife, cuando estaba en una película con mi esposa en el they cine. call anytime. Ellos llamaban en cualquier momento. It's worse than having a boss. Eso es peor que tener un And so my only way out was to make Zango happy and hope that they would buy my company. Entonces, la única fe que yo tenía era hacer que Django esté feliz para que me compren la compañía. So after I had shipped for them for about 18 months, Entonces, después de que yo hice todo el shipping para ellos por 18 meses, they gave me a phone call, ellos me dieron una llamada and they said to me the following. entonces ellos me dijeron lo siguiente. Jim, thank you so much for working so hard for our company. Jim, muchas gracias por trabajar tan duro para nuestra compañía. Our company has grown very fast, Nuestra compañía está creciendo muy rápido and you have been a big part of that growth. y tú has sido parte de ese crecimiento increíble. And in fact, we have grown so fast, Y por el hecho de haber crecido tanto, and in my mind I was thinking, oh yes, these are the words I want to hear. I'm waiting for entonces en mi mente yo decía, oh, gracias, porque eso es lo que yo quería escuchar. it. But they said, we've grown so fast, Entonces ellos dijeron, como hemos crecido tanto, we don't need you anymore. nosotros no te necesitamos más. And in fact, tomorrow, will you make sure that all of our product that's in your warehouse is in our new warehouse in 24 hours? Please move all the product to our warehouse. Entonces de hecho, cuando ya todo ese shipping esté en tu almacén, encárgate de 24 horas mover todos esos productos en mi almacén. And it didn't matter what I said, Y no importara lo que yo dijera, even if I begged, it didn't matter. y no importaba si es que yo incluso les robara. They had made up their mind. They had made up their mind. They were not Ellos going to ya habían change. tomado una decisión. And so in 24 hours, Entonces en 24 horas I lost my biggest customer, yo perdí mi mayor consumidor, mi mayor cliente. and it was a very difficult time in my life. Y fue un momento muy difícil en mi vida. I had to fire lots of my employees, Yo tuve que despedir a muchos de mis empleados and I still was in a big warehouse, y seguía en un almacén muy grande. and I didn't need that big warehouse anymore, Y ya no necesitaba ese almacén tan grande. and I struggled to pay my bills, Y yo luché mucho para poder pagar mis cuentas. and it was a very difficult time in my life. Fue un momento muy difícil en mi vida. And I still had my dreams of being a distributor for a network marketing company. Pero todavía mantenía el sueño de ser un distribuidor de mercadeo en red. I never get out of my handcuffs. No podía salirme de esas cosas. I was trapped. Estaba atrapado. And then in 2004, something interesting happened. Entonces, en el 2004, algo interesante pasó. I heard that a guy was going to start a new multi-level marketing company. Yo escuché que un muchacho iba a empezar una gran multinivel. His name was Dallin. His name was, perdón, su nombre era Dallin. Dela. Yeah. Dallin. Dalí. And I first met Dallin in 1991. Yo de hecho la conocí en 1991. He worked then at a company called Usana. Él trabajó en una compañía llamada Usana. This is a big company in Utah. De hecho es una compañía muy grande en Utah. But he left Usana, Pero él dejó Usana and he was going to start his own company in 2004. e iba a comenzar con su propia compañía en el 2004. So I called him on the phone, Entonces yo lo llamé por teléfono. and I said, hey Dallin, remember me? I do a lot of shipping. I'd like to work for your new company. Entonces, hey, ¿te acuerdas que yo te hice todo el shipping? Yo quisiera trabajar para tu compañía. And he said, Jim, that sounds great. Let's do it. We'll work together. Entonces, él me dijo, Jim, eso está genial, vamos a trabajar juntos. So that company was launched in 2005.
Entonces esa compañía creció, bueno, se inauguró en el 2005. And this company now became the fastest growing company ever in the history of the industry. Entonces esa compañía en ese momento se convirtió en la compañía que más rápido creció en la historia. It achieved US $1 billion faster. It grew to a total of $1 billion in sales faster than any other company ever had. De hecho creció y llegó a alcanzar el billón de dólares más rápido que cualquier otra compañía en la historia. Faster than Shango. Muchísimo más rápido incluso que Shango. They were my customer. Y ellos eran mis I was clientes. shipping all their product for them. Y yo les hacía el shipping de todos sus productos. And things were very good. Y las cosas empezaron a estar mejor. My company was growing again. Su compañía empezó a crecer nuevamente. I hired more employees Yo contraté más empleados and moved into a bigger building. y me mudé a una oficina mucho más grande. And I was so excited. Things were great for me again. Y estaba muy entusiasta porque las cosas estaban mejorando para mí otra vez. And then after I had only, by the way, the name of the company? Monavi. And so after Monavi had only been in business for 1 year, Entonces después de que Monavi estuviera en el negocio de la industria por un año, I got a phone call from Dallin's brother. yo recibí una llamada del hermano de Dani. And his brother said to me, Entonces su hermano me dijo, hey Jim, let's go to breakfast tomorrow morning. vamos a practicar mañana en la mañana. And I said, sure, what do you want to talk about? Vamos a conversar mañana en la mañana. Entonces, claro, ¿de qué quieres conversar? Oh, don't worry, just meet me at the restaurant tomorrow morning and we can talk then. No te preocupes, solo encontrarme en el restaurante mañana en la mañana y vamos a conversar. So I hung up the phone Entonces colgué el teléfono and I scratched my head. y me rasqué la cabeza. I said, what does he want to talk about? ¿De qué querrá hablarme? So I went home that night Fui a mi casa esa noche and I told my wife what had happened. y le conté a mi esposa lo que había sucedido. And I could not sleep at all that whole night. Y no pude dormir nada durante esa noche. And I went to breakfast the next morning Y me fui a desayunar al día siguiente. and I met him at the restaurant Me encontré con él en el restaurante. and we were sitting at a table. Nos estábamos sentando en una mesa. And by the way, his name is Randy. Different, not this Randy, a different Randy. So Randy was sitting here. De hecho, nos sentamos a la mesa y me senté con Randy. Randy es diferente al hombre que ya vieron hace un rato. And I was sitting here. Yo estaba ahí. And the attorney for Monavi, you know, attorney or the legal counsel, the lawyer, Y el abogado de Monavi was sitting right here. estaba a su costado. His name was Charlie. Su nombre era Charlie. And when I showed up to the restaurant, Y cuando yo me aparecí en el restaurante, I saw Charlie sitting there. yo vi a Charlie sentado ahí. Oh, this is not good. Yo dije, no está bien. It's never good to have meetings with attorneys. Nunca es bueno tener reuniones con abogados. And so I sat down at the table Entonces me senté en la mesa and we ordered our food y ordenamos la comida and they started eating y ellos empezaron a comer. and my stomach was in knots. Y mi estómago estaba como en... And I kind of poked at my food and I couldn't eat anything. Yo solo picoteaba mi comida y no podía comer. They were talking and laughing and joking. Ellos estaban riéndose, conversando, And I was just dying. I was dying. yo estaba muriendo. And after they were done eating, Después de que ellos terminaron de comer, Randy turned to me Randy me miró and he said, Jim, y él dijo, Jem, thank you so much for working so hard for our company. muchas gracias por trabajar tan duro para nuestra compañía. Our company has grown extremely quickly, Nuestra compañía está creciendo demasiado rápido and you have been a big part of that growth. y tú has sido parte de ese crecimiento. And at this time, I'm like going to faint and fall off my chair Y yo en ese momento solo quería desmayarme because I thought the same thing was going to happen to me that Zengo did. porque pensé que me iba a pasar lo mismo que me pasó con Chango. But the next words out of Randy's mouth were, Pero las siguientes palabras que salieron de la boca de Randy fueron: we would like to buy your company. nosotros queremos comprar tu compañía. So this was big for me. Entonces esto fue muy importante. So I agreed, and I agreed to sell my company. Yo acepté y vendí la compañía. There was one big problem. Tenía un gran problema. I couldn't believe they did this to me. Yo no podía creer que me estaba pasando esto a mí. They said, in order for this sale to work, Para que esta venta se realice, para que esto se realice, you have to come work at Monavi for 1 year.
tú tienes que venir a trabajar en Monaví por un año. So we can learn everything you know about shipping. Entonces, para que nosotros podamos aprender todo sobre shipping. And I agreed to do that. Entonces yo acepté hacer eso. But I hated to do that. Pero yo odiaba hacerlo, yo no quería hacer eso. It was the worst time of my life. Era el peor momento de mi vida. Yeah, I don't. If you've ever been the owner and the boss of your own company, and then you have to go be an employee again. Si en algún momento ustedes han sido dueños, o tienen que ser dueños de su propia, son dueños de su compañía y tienen que regresar a ser empleados, It's really difficult. es muy difícil. But there was something else that was even worse. Pero había algo incluso que era mucho peor. At that time, the company was going through this extremely fast growth. En ese momento esa compañía estaba creciendo demasiado. And I didn't want to be an employee of the company. Y yo no quería ser un empleado de la compañía. I wanted to be a distributor for the company. Yo quería ser un distribuidor de la compañía. But I couldn't do it. So I had to work for 1 year because of the terms of the sale. Pero no podía porque tenía que trabajar un año por términos de contrato. By the way, Sylvia's doing a great job, isn't she? So, after 1 year, Entonces, después de un año, the sale went through, la venta se dio, se concretó, and I quit being an employee. y yo renuncié a ser empleado. And on that very day, I became a distributor. Y en ese mismo día, el mismo día siguiente, yo me convertí en distribuidor. And over the last 10 years, Y después de los 10 últimos años, en esos 10 últimos años, my life has completely changed. mi vida ha cambiado por completo. I now work from home. Yo ahora trabajo desde casa. I don't have a boss. No tengo un jefe. I don't have any employees. No tengo empleados. I don't have to do any paperwork, no worrying about collecting money. No tengo que hacer ningún papeleo, ni trasteo, ni tampoco recolectar dinero. And I have time freedom. Yo tengo libertad de tiempo. My life has completely changed. Mi vida ha cambiado por completo. Now I only have one problem. Pero ahora yo solo tengo un problema. I work from home. Yo trabajo desde casa. My wife is sick of me being at home all the time. Mi esposa está enferma de verme todos los días en casa. She wants me to get a job and get out of the house. Yo consigo un trabajo y salgo de la casa. So that's why I travel the world telling people about network marketing. Es por eso que yo viajo por todo el mundo contándole a la gente. Of course, that's a joke. I really do love my wife. Eso es una broma, yo sí amo a mi esposa. Estoy grabando. So, I wanted to tell you something else. I'm trying to think about, but I'll tell you one other story. De hecho, quiero decirles algo más hasta que me acuerden. Quiero contarles otra historia. Oh, I remember now. Yeah, So, of course, you know now that Monavi is Jeunesse. De hecho, ahora ustedes saben que Monaví ahora es Jeunesse. It was a big blessing to have that happen. Y eso fue una gran bendición. Have you ever heard the saying that lightning never strikes twice? Is that a saying in Peru in Spanish? Lightning never strikes the same place twice. De hecho, hay una frase en inglés que la traducción es como que Yeah. el mismo relámpago, el mismo rayo nunca cae en el mismo lugar. You heard that, right? ¿Han escuchado eso? Well, I have been struck by lightning 2 times in my life. Yo he sido, digamos que, un rayo que vive a mi vida doble vez. Not really, but almost true. I've been struck 2 times. No precisamente, pero de hecho, algo así. Once because of the story that I just told you. Una porque por la historia que de hecho ya les conté. I was able to join the company that achieved $1 billion in sales faster than any other company in the history of the industry. Porque de hecho fui permitido a unirme a la compañía que llegó al $1 billón más rápidamente en toda la industria. That was the first time I got struck by lightning. Esa fue la primera vez que digamos que cayó un rayo a mi vida. The second time I got struck by lightning Y la segunda vez que cayó el rayo a mi vida was when Jeunesse bought Monavi. fue cuando Jeunesse compró Monaví. Because Jeunesse is the fastest company to ever grow to $1 billion in annual sales.
porque Jeunesse ha sido la compañía que más rápido ha llegado a facturar $1 billón en tan solo un año de ventas. And so I feel so blessed to know and work with both these companies. Entonces yo estoy realmente muy bendecido y muy agradecido de poder trabajar con estas compañías. And of course now I am 100% Jeunesse. Y obviamente ahora soy 100% Jeunesse. I love the products. Amo los productos. I love everything about Jeunesse. Amo todo lo relacionado a Jeunesse. And it's been an amazing blessing in my life. Y ha sido una enorme bendición en mi vida. Last week was a really good week for me. La semana pasada fue una semana muy buena para mí. I probably shouldn't tell you. I'm not going to show you how much money Jeunesse is paying me because I don't want you to take pictures and post it on Facebook. That's no good. De hecho, no les voy a mostrar cuánto dinero gané, cuánto dinero me pagó Jeunesse la semana pasada porque pueden tomar fotos y eso no está bien. But last week was the most money I have ever earned as a distributor in network marketing. Pero la semana pasada fue el momento en el que yo más dinero gané en toda mi vida como networker. And that was really exciting for me. Y eso fue realmente increíble para mí. So that was a week ago, 8 days ago. Y eso fue de estos 8 días. And yesterday I was in Brazil. Y ayer estaba en Brasil. And I kept checking my J-Mobile app. Y yo estaba chequeando mi J-Mobile app. And my check kept going up and up and up. Mi cheque solo subía y subía y subía. Yesterday Ayer was my new record. fue mi nuevo récord. So 2 weeks in a row I broke my personal record. Entonces, en 2 semanas yo rompí mi propio récord. And I'm not going to tell you how much that is. Y no les voy a decir cuánto fue. Because I don't want to get in trouble with compliance. Porque no quiero que se metan en problemas con compliance. But I will show you Pero sí les voy a mostrar. my cycles. Ciclos. Ciclos. Después de explicar. Ya multipliqué. Ahí está. You see that? So today is December 21st. Entonces hoy día es diciembre 21. So we have 9 more days, 10 more days in December. Quedan 10 días para que termine diciembre. Look what's happening to me in December. Miren lo que está pasando conmigo en diciembre. This is going to be a new record for me. Este va a ser un nuevo récord para mí. And so I'm not going to tell you what my pay is, but life is good. No les voy a decir cuál es mi cheque, pero la vida es muy buena. Okay, now I'm going to change gears completely. I'm going to change my story. Talk about something else now. Entonces ahora sí ya le voy a dar un giro a mi historia. Ya quiero hacer un cambio. This is a chance for you to take some notes. Ese es el momento para que ustedes puedan tomar y apuntar. Tomar notas y apuntar. I want you to imagine that Quiero que se imaginen que behind that door right there detrás de esa puerta are all of your dreams. están todos sus sueños. And all you have to do is open the door and walk through that, and all your dreams will come true. Y lo único que tienen que hacer es abrir esa puerta, cruzarla y coger sus sueños. But it's an unusual door. Pero es una puerta inusual. It has 4 locks on the door. Tiene 4 candados, 4 seguros. And you have to have all 4 locks unlocked for the door to come open. Y tú necesitas abrir esos seguros para poder pasar por ahí. So it's no good to have industry. Yo sé que esta es una gran industria. I know that it can change people's lives. Yo sé que esta industria puede cambiar la vida de muchas personas. And change you from wherever you are today into what you are tomorrow. And it's something amazing and different tomorrow. Y puede cambiarte de lo que estás ahora, de lo que eres ahora, a lo que puedes llegar a ser mañana. You have to develop that same belief in network marketing. Tú tienes que desarrollar esa misma creencia en esta industria. That's lock number 1. Ese es el candado número 1. Lock number 2 Candado número 2 is you have to have belief that your company is a fantastic company within that industry. Tú tienes que tener creencia y convicción de que tu compañía es la mejor dentro de esa industria. You have to believe deep down in your heart that Jeunesse is an incredible company. Tú tienes que creer muy, muy adentro, en tu corazón, desde muy profundo, que Jeunesse es una compañía increíble. And the proof is what Jeunesse has done over the last 6 years. Y la prueba es, de hecho, lo que Jeunesse ha hecho en los últimos 6 años. Jeunesse has shattered every record in the industry. Jeunesse ha roto cualquier récord en la historia de la industria. I have no doubt that 20, 30, 50 years from now,
our grandchildren can be earning money from Jeunesse, and it's going to be a huge blessing in all of our lives. That's the way I feel about Jeunesse. De hecho, yo siento y estoy seguro de que en los próximos 20, 30 años nuestros nietos pueden sacarle provecho a este negocio y pueden ganar mucho, mucho, pero mucho dinero. So I encourage you to develop that same belief about Jeunesse. Entonces, yo te aconsejo de que tú tengas esa creencia en tu compañía, con tu compañía. I love Jeunesse. Yo amo Jeunesse. Okay, block number 3. Candado seguro número 3. You have to believe that the products that Jeunesse sells are amazing products. Tú tienes que tener la creencia de que los productos de Jeunesse son increíbles. You have to use the products, Tú tienes que usar los productos, share them with your friends, compartirlos con tus amigos, talk about how it's helping your lives and helping your health, hablar de cómo que te está ayudando, cómo te están ayudando en tu vida and develop a deep, strong conviction that these are amazing products. y desarrollar una gran creencia, una profunda creencia de que son muy buenos productos. Let me ask you this question. Déjame hacerles esta pregunta. Do you think Jeunesse could have set all these records over the last 6 years if their products were no good? ¿Ustedes creen que Jeunesse hubiese podido romper todos los récords que ha roto si no tuviera productos buenos? Wouldn't be possible. No sería posible. These are incredible products. Son productos increíbles. But you have to believe in your own heart that these are incredible products. Pero ustedes tienen que creer muy dentro de su corazón que estos son productos increíbles. So a belief in the industry, Entonces, la creencia en la industria, a belief in Jeunesse, la creencia en la compañía and a belief in the products. y la creencia en los productos. Now, number 4. Y ahora el último, candado número 4. This one is a tricky one. This is the hardest one. Ese es el más engañoso, ese es el más complicado. Before tonight, Antes de esta noche, I had met Marvin a couple times. yo he conocido a Marvin un par de veces. Once in Florida, Una en Florida, en Estados once Unidos. in Las Vegas. Otra en Las Vegas. You remember? But I don't really know Marvin. Pero yo no sé realmente quién es Marvin. I don't know his skills. Yo no sé sus habilidades. I don't know what he's capable of. Yo no sé de qué es capaz. I don't really know how hard he works. Yo no sé qué tan duro trabaja. And I've never met any of you before tonight. Y no he conocido, y antes de hoy, esta noche, yo no había conocido a ninguno de ustedes. Guess what the 4th lock is? Adivinen cuál es el cuarto candado. The 4th lock is a belief in yourself. La creencia en uno mismo. You have to believe that you can be a success in this industry. Tú tienes que creer que tú eres un éxito en este negocio. I can't control that. Yo no puedo controlar eso. I cannot make you believe in yourself. Yo no puedo hacerte que tú creas en ti mismo. You have to believe in yourself. Tú tienes que creer en ti mismo. Okay, so open those 4 locks, Entonces ahora abre esos 4 candados, walk through the door, camina por la puerta and you'll have success in your life. y tú vas a tener éxito en tu vida. Now, so I only have one short video I'm going to show you now. Entonces yo tengo ahorita solo un corto video para mostrarles. And I need to explain to you a little bit about what the video is about. Y quiero comentarles un poco acerca de qué es lo que de qué trata ese video. To help me explain, I'm going to show you a picture at my house right now. Y para decirles y explicarles, quiero mostrarles una foto de mi casa ahora. This is what my house looks like if I open the back door of my house and look out my back door right now. Yo abro la puerta trasera de mi casa y veo por ahí. This is what it looks like. Así es como luce. This is my backyard right now. Ese es mi patio trasero. This is a pot that you put plants in. Eso es como una maceta donde pones plantas. And this is a trampoline. Y eso es un jumping. It has this much snow on it. Y tiene así de nieve. And this is out my front door, looking across the street at my neighbor's house. Y esa de hecho es la parte del frente de mi casa y esa es donde cruza la pista y pues So ves you la casa de can mi see vecino. all this snow on the ground. Y pueden ver toda esa nieve en el piso. This happens regularly in Utah. Esto pasa regularmente en Utah. But do you think that people stop and everything comes grinding to a halt when it snows? ¿Pero ustedes creen acaso que la gente por esta nieve se queda en su casa atrapada? We still have to get things done. Nosotros igual tenemos que hacer que las cosas pasen. And even though it's hard and it's difficult, Y a pesar de que sea difícil, you still got to work.
igual tenemos que seguir trabajando. So that may happen to you in your life Entonces eso tal vez pueda hacer que pase en tu vida. and in your jeunesse business. Y en el negocio de Younes, You may have difficult times, tal vez tengas momentos duros, but it doesn't mean you can stop. pero no significa que tengas que parar. You have to believe in yourself Tienes que creer en ti mismo and keep working. y seguir trabajando. Now, I've only been here in Lima for 10 or 12 hours, not very long. De hecho, solamente estaba aquí por 10, 12 horas, no mucho. So I don't know what your trains are like. You have big trains that carry a lot of freight across the country, a lot of big trains? Entonces, no sé si tengas trenes en tu ciudad para cruzar diferentes ciudades. In the United States, trains carry, it's a big country, and trains carry lots of stuff across the nation. De hecho, en los Estados Unidos los trenes llevan grandes cosas a través de diferentes estados. And trains are big, big machines. Y los trenes son máquinas grandes, enormes. 10,000 horsepower in one engine. Big, big, powerful machine. 10,000 caballos de fuerza por hora. And Sí, caballos de fuerza, 10,000 caballos de fuerza. And just because it snows, Y de hecho, solo porque llueve, the trains don't stop. los trenes no paran. The trains have to keep running. Los trenes igual siguen funcionando. Does anybody know the video I'm talking about? Have you seen this? ¿Alguno de ustedes sabe acerca del video que yo estoy hablando? Okay, so I'm going to show you a video. Entonces ahora les voy a mostrar el And video. I want you to think that the train Quiero que piensen que el tren that you're going to see in this video que ustedes van a ver en este video is Jeunesse. es Younes. It's a big, powerful machine. Es una máquina muy pero muy poderosa. And you better get on the train Y mejor que te subas en él and join with us y te unas and work hard, y trabajes duro because Jeunesse isn't going to stop. porque Younes no va. And it's going to plow through everything in its path. Va a arrasar con todo lo que tenga enfrente. Okay, do you understand what I'm telling you? Now I'm going to show you this video. Entonces ahora que ya entienden más o menos de lo que estoy hablando, van a poder entender el video. Luces. Turn off the No bien. problemas técnicos. Puso su dedo. Ok, hay video. Fallas técnicas. No se ve. No se ve. Pantalla. Ah, no puede ser. A ver. Ah, ese error del proyecto. Sí, ese proyecto, pero este proyecto es Apple, pero tiene que ser un proyecto de Apple. Dice el proyecto de Let me just show it on myself. Maybe that will- Muéstralo. YouTube, ¿no? Visualizamos. Ahora, imagínense, visión, ya, tenemos visión, imagínense que hay un tren. Imagínate que un carro para la nieve. Descifrenlo con el sonido. Muestra el tren en... Cerra el ojo. Cerra eso. No? Siente, visualiza. No reproduce. Okay, I'm sorry, it's not going to show you, but I am going to show you. I'm going to hold it up and look on my huge cell phone. Ah. Lo malo, porque el iPhone es muy poco compatible con esas cosas. Sí, pues es Apple con tecnología. YouTube nomás. Ah, que lo descargue. Lo descargue la computadora y lo baja. Lo muestra. No, pues cambia. Ya, bueno, de todas maneras. Ya que lo haga. Sí, sí.